Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestra iglesia Praise online y presencial en casa. Gracias a los que se conectan con nosotros en este día. Déjanos saber desde dónde te estás conectando con nosotros, desde qué parte del mundo te conectas. Si estás en Panamá, Uruguay, Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, México, donde sea que nos estés mirando, Puerto Rico, aquí estamos para bendecir la presencia de Dios y darte una palabra de bendición que va a maximizar tu vida hoy. Aleluya. Bríndele un fuerte aplauso a Dios, los que están en casa y los que están conectados. Ahí pongan en el chat los aplausos. La presencia de Dios ha estado en este lugar desde muy temprano en la mañana, cuando nos reunimos acá los líderes, y luego durante el servicio en inglés. Y sé que la presencia de Dios está aquí durante nuestro servicio en español. Amén. Aleluya. Gracias a los muchachos del grupo de alabanza. Gracias por guiarnos a adorar a Dios, a bendecir su presencia, a bendecir su nombre, sin importar las circunstancias. Saben, muchas veces nos cuesta adorar a Dios, nos cuesta rendirle a Dios alabanza, nos cuesta levantar nuestras manos cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando estamos pasando por circunstancias difíciles. No tenemos ánimo de ir a la iglesia, no tenemos ánimo de adorar a Dios, de poner una alabanza en la casa, no tenemos ni siquiera ánimos a veces de ir a su palabra y leer la Biblia. Y eso es lo que el enemigo quiere con nosotros. Eso es lo que el enemigo quiere: apartarnos de la presencia de Dios, apartarnos de la conexión con Dios, apartarnos de su palabra, porque ahí hay poder. En su palabra hay poder, en su palabra hay libertad, en su palabra hay sanidad, en su palabra hay respuesta a los milagros. Y el enemigo quiere apartarte de la presencia de Dios y de su palabra. En el nombre de Jesús, en este día declaro que cualquier acechanza del diablo, cualquier ataque del enemigo en contra de tu vida, de la vida de tu familia, en contra de tus negocios, en contra de tu finanza, en contra de tu salud, yo declaro en el nombre de Jesús que toda acechanza del diablo es cancelada ahora en el nombre de Jesús, y que todo desánimo que haya estado atacando tu vida para no adorar a Dios, para no buscar de su presencia, por cualquier situación que estés pasando, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios tiene poder, y usted dice amén. Aleluya. Ok, vamos a abrir nuestra Biblia y yo quiero que usted diga conmigo: mi vida está siendo maximizada mientras hablo la palabra de Dios. La palabra de Dios, diga, está maximizando mi vida hoy. Si usted lo cree, diga yo lo creo. Escríbalo en el chat: yo lo creo. Estamos hablando en este mes en una serie que se llama Pon tu confianza en Dios. El eslogan de nosotros como iglesia este año es tomando territorio. Esa es la palabra que el Señor entregó a la vida de nuestro apóstol y la profeta, y es una palabra que Dios ha entregado a esta iglesia, a todos los que se conectan con nosotros. Dios tiene un territorio nuevo para ti en este año. Dios tiene algo nuevo para ti en este año. Dios te va a introducir en una temporada nueva en este año. Y quizás tú has escuchado eso muchas veces y nada ha pasado. Y por eso el tema de hoy el título es Tan solo cree. Diga conmigo: tan solo cree. La semana pasada estuvimos hablando de la fe, ¿verdad? Y hoy vamos a seguir hablando de la fe. Y leímos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11:1. Todos conocen ese famoso versículo de la fe. Y dice: ahora bien, la fe, estoy leyendo en la nueva versión internacional, es tener confianza en lo que esperamos. Repita conmigo: la fe es tener confianza en lo que esperamos. Mi apóstol decía esta mañana, estaba hablando de fe también, y decía que para tú poder tener fe, primero tienes que tener una expectativa, tienes que esperar algo. Tú tienes fe de que algo va a suceder, ¿verdad? Porque tú estás esperando que en tu vida ocurra un milagro en tu salud, ocurra un milagro en tu finanza. Tú tienes una expectativa de que Dios va a hacer algo en tu vida. Amén. Y luego dice, es tener la certeza de lo que no vemos. Entonces, no es algo, la fe no es algo
que tú estás viendo no es algo que tú simplemente puedes hacer con tus manos, no es algo que es fácil para ti hacer. Muchas veces y mayormente la fe, generamos fe cuando las cosas son o se ven o se muestran imposibles de alcanzar con nuestras propias manos, ¿verdad? ¿Por qué? Tú no tienes fe de que la casa se va a limpiar sola, porque no va a pasar. Eso es algo que tú tienes que ir, agarrar la escoba y limpiar la casa. Eso es algo que está en tus manos hacer. Nosotros generamos fe para cosas que son imposibles de alcanzar en nuestras propias manos, con nuestras propias finanzas. ¿Sabe? Si usted va a la Escritura de Dios y echa un vistazo en el Antiguo Testamento, todos los hombres y mujeres de fe que en el libro de Hebreos describe que caminaron por fe, que actuaron por fe, que Dios abrió puertas por fe, que Dios hizo con ellos cosas a través de la fe, usted se va a dar cuenta que fueron cosas que ellos no podían alcanzar con sus propias manos. Ahí vemos el caso de Moisés, por ejemplo. Mi esposa hablaba de Noé, el arca de Noé, el diluvio. Noé tuvo que creerle a Dios de que iba a llover cuando no había lluvia, y mientras creía eso, construía un arca en medio de un tiempo de sequía, y todo el mundo lo miraba y todo el mundo se burlaba y decía: este se volvió loco, ¿qué está haciendo Noé? Y Noé, por la fe, salvó a la humanidad. Amén. Luego vemos que más adelante vemos a Abraham. Decimos que Abraham y Sara no podían tener hijos, y por la fe de creer de que Dios le iba a dar un hijo, entonces se creó el pueblo de Dios a través de esa semilla de Abraham. Estamos hoy aquí. Y asimismo podemos ver el caso de Moisés, cuando llegó frente al Mar Rojo con aquel pueblo, millones de personas, el ejército del faraón atrás persiguiendo, y por la fe generada en ese momento, el mar se abrió y Moisés pasó. Y pare de contar, me pasaría todo el día aquí contando. Si hablamos de David, si hablamos de Daniel en el horno de fuego, si hablamos de cada uno de esos hombres y mujeres que algún día creyeron que algo imposible se podía hacer posible. Voy a repetir eso, que algún día creyeron que algo imposible podría ser posible. No hay tal cosa como una fe pequeña, no hay tal cosa como una fe grande. Aunque hay niveles de fe, no hay tal cosa como esa. Jesús dijo: si tan solo tuviera fe como el grano de mostaza. Si usted conoce el grano de mostaza, es el más pequeño de los granos, uno de los más pequeños. Si tan solo tuviera fe como el grano de mostaza, podrás decirle a la montaña que se mueva, y la montaña se moverá. O sea que solo hace falta la fe del tamaño de un grano de mostaza para mover montañas. Entonces no hay tal cosa como eso. Ahora, lo que sí hay es la práctica de la fe, el desarrollo de la fe. Hay gente que cree y practica la fe y actúa en la fe y ve resultados en su vida, y lo ve una y otra y otra y otra vez. Y a veces comparamos, bueno, la fe de esta persona es más grande que la de esta persona. No, es una persona que camina por fe. Es una persona que ha creado el hábito de andar por fe, actuar por fe. Usted sabe que Dios nos prueba en la fe, ¿verdad? Si usted recuerda que contamos la historia de los discípulos en la barca, ¿verdad? Y Jesús dormía en la barca y la tormenta golpeaba la barca y los discípulos lloraban y gritaban: nos vamos a ahogar. Y Jesús le dijo: hombres de poca fe. Y se molestó. Una de las cosas que Jesús más ministró en su tiempo en la tierra fue acerca de la fe. Usted lea el Nuevo Testamento, todo era concerniente a la fe, todo era: nunca he visto tanta fe en Israel, mira la fe de este hombre, tu fe te ha sanado, mujer. Y cómo Jesús se indignaba cuando no encontraba fe, o los hombres y las mujeres tenían poca fe. Y hoy vamos a leer una historia para que usted vea cómo Jesús se indignaba. Y eso le va a dar a usted una visión de cómo Dios se molesta y se indigna cuando tú y yo no creemos, cuando tú y yo no aplicamos fe, cuando tú y yo, que quizás conocemos la palabra de Dios y la palabra de fe, y cuando se nos presenta la oportunidad,
de poner la fe a prueba, tenemos miedo. Huimos por la derecha, salimos corriendo. ¿Sabe? Una de las cosas que aprendimos la semana pasada es que tenemos que aprender a tener fe para poder tomar las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Que tenemos que aprender a desarrollar la fe para poder adquirir el nuevo territorio, la nueva temporada. Dijimos que el nuevo territorio no necesariamente tiene que ser una tierra, una casa o un carro. Puede ser una temporada en la que Dios te va a sumergir, te va a meter. Puede ser ese deseo que está en tu corazón que siempre has querido, y es el tiempo en el que Dios va a entrarte en eso, va a llevarte, va a meterte en ese territorio. Pero tienes miedo, pero no crees, porque no ha sucedido en el pasado, no ha sucedido en el presente, y entonces crees que no va a suceder. Otra cosa que dijimos también la semana pasada, dijimos que entendemos que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, ¿verdad? Y que tiene un territorio nuevo para nosotros, pero tenemos que, para tomar ese territorio, aprender a caminar y actuar por fe. Amén. Ahora vamos a ir a la palabra en el libro de Marcos capítulo 9. Vaya conmigo. Y antes que vaya ahí, dijimos una escritura importante la semana pasada. Hebreos 11, del 1 al 6, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y quiero dejarle ese allí como un recordatorio de lo que dijimos la semana pasada. No hay manera de que usted agrade a Dios si usted no tiene fe. Y ya hay, por ahí usted va a ver lo que le molesta y cómo le molesta a Dios, a Jesús, un hombre y una mujer que no cree, un hombre y una mujer que no tiene fe. Vamos a ir a la escritura conmigo en Marcos capítulo 9. Cuando usted lo tenga, usted puede decir amén. Vaya al libro de Marcos capítulo 9. Y esa es la historia de Jesús mientras caminaba y ministraba en las calles. Capítulo 9, vamos a leer el versículo 14. Y esta es la historia de Jesús sanando a un hombre que estaba endemoniado, que estaba poseído. Y dice: cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. Y Jesús pregunta, por supuesto, a sus discípulos: ¿qué están discutiendo con ellos? Yo quiero que usted, este versículo, esta escritura que vamos a leer, yo quiero que usted lea entre líneas el tono de Jesús cuando hablaba en su voz. ¿Qué están discutiendo con ellos? ¿Sabe? Estos discípulos habían estado caminando con Jesús. Jesús le ha mostrado diferentes tipos de milagros. Le ha dicho, cuando Jesús se metía a orar y ayunar: vamos a orar, es tiempo de ayunar. Ellos estaban con flojera espiritual. Ellos, cuando Jesús oraba y ayunaba, ellos dormían. Y Jesús no se ponía a discutir con los maestros de la ley. Jesús hablaba directo porque conocía que la palabra de Dios. Cuando tú conoces la palabra de Dios, tú no tienes tiempo para estar dando explicaciones a la gente que viene a cuestionar lo que tú crees, a la gente que viene a cuestionar si es posible comprar una casa aunque no tengas dinero, si es posible caminar en fe en tu negocio, en tu salud. Cuando la gente te dice: ¿y qué pasa si el cáncer vuelve a tocar tu cuerpo? Tú no tienes tiempo para estar en discusión, en entretenimiento con Satanás y las personas que Satanás utiliza. Tú eres estricto con la palabra de Dios. Por las heridas de Cristo yo soy sano. Por las llagas de Jesús yo soy sano. No me importa lo que los demás estén murmurando y diciendo. Y Jesús se acerca y le dice: ¿qué están discutiendo con ellos? Y: maestro, respondió un hombre entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Y cada vez que se apodera de él,
Lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Luego dice, pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no lo lograron. Ahora, preste atención, estos eran los hombres que andaban con Jesús en el ministerio de Jesús, ministrando con Jesús. Y este hombre dice, bueno, vine a traer este hombre a Jesús, no está, pero están los discípulos. La misma unción de Jesús debería estar en los discípulos. Y le dice, por favor, saquen el demonio a este hombre. Y ellos no lograron sacarlo. Y Jesús en el versículo 19 dice, dice la escritura, así como lee entre línea el tono de Jesús y la molestia. Dice, generación incrédula. Esas son palabras fuertes, hermano. Jesús, generación incrédula, o sea, en pocas palabras, cómo me dejan mal. Han estado conmigo, caminan conmigo. Y cuando se presenta la oportunidad, presta atención, para que tu fe sea probada, para que tu fe pueda ser puesta por práctica, entonces no crees. Una de las cosas que tienes que entender, que hemos estado hablando en esta serie, es que cuando Dios está listo para moverte al próximo nivel, la promoción está cerca, la bendición está a la esquina, va a haber una oposición. Y hemos dicho que esa oposición no es más sino una oportunidad para tú probar tu fe en Dios, para tú probar lo que tú hablas, lo que tú predicas, lo que tú has dicho, lo que tú crees en Dios. Pero muchas veces cuando esa oportunidad se presenta, que no se presenta como oportunidad, sino como oposición, como barrera, como tormenta, como momento difícil en nuestras vidas, entonces lo que hacemos es que lloramos, lo que hacemos es que fingimos que creemos, pero no creemos, lo que hacemos es que nos arrumamos en una esquina, nos deprimimos, andamos depresivos, andamos decaídos. Y ahí Jesús dice, hombres, mujeres de poca fe. Y Jesús dice, generación incrédula. Y luego dice Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Imagínense la molestia del maestro en ese momento, la vergüenza de que traje este hombre a tus discípulos y no pudieron hacer nada. Y la multitud y todo el mundo viendo, y Jesús, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Luego le dice, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Le entre línea el tono de Jesús. No estaba contento Jesús. No está happy Jesús cuando te pone a prueba tu fe, cuando llega la tormenta. Y no estoy diciendo que Jesús envía la enfermedad, que Jesús envía la tormenta a tu vida. No, la vida, dijimos la semana pasada, pasa. Las cosas suceden. Vivimos en el planeta Tierra y hay cosas que suceden en nuestras vidas. Pero cuando tú estás abrazado a la fe y a Dios y a su palabra, hermano, no hay nada, dice la palabra, imposible que tú puedas lograr. Que tú no puedas lograr. No hay nada imposible para el que cree. Amén. Y esos son los momentos en los que Dios dice, ok, vamos a ver cómo mi hijo se defiende en esta situación que le está pasando. Vamos a ver cómo mi hijo y mi hija actúa. Vamos a ver cómo reacciona. Me alaba, me adora, adora mi presencia en medio de la tormenta y de la enfermedad. Declara la palabra de fe que dice la palabra que yo voy a dar a sus vidas bendiciones y no maldición. Declara que yo viviré en riquezas y no en miseria. Yo declara que o está llorando en una esquina y se arrencona y empieza a sentirse triste, depresiva. Y Jesús le dice, ¿hasta cuándo? Fulanito, fulanita que me están observando, ¿hasta cuándo tendré que soportar tu incredulidad, tu falta de fe? ¿Hasta cuándo tendré que soportar que no crees? Y luego le dice, tráigame al muchacho. Le entre línea, tráigame al muchacho. Jesús no estaba contento. Así que le llevaron al muchacho y tan pronto como vio a Jesús, tan pronto como el muchacho vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal manera al muchacho que este cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarazo. Y ahí es donde muchos de nosotros salimos corriendo.
No sape gato, y salen corriendo. Y ahí es donde muchos de nosotros decimos, ¿será que le pongo la mano encima o será que no se la pongo? ¿Será que me brinca encima? Y así actuamos muchos de nosotros. Estamos hablando de la fe, caminamos con fe, hablamos de Jesús, pero cuando se presenta la tormenta, estamos como los discípulos. Maestro, maestro, párate, despiértate que nos ahogamos. Cuando se presenta la tormenta, estamos asustados. Y lo que Jesús nos dice en este día es, no tengas miedo, no tengas temor, porque el temor es contrario, el miedo es contrario a la fe. Voy a repetir eso, el miedo, mi papá siempre lo decía, es fe negativa, es contrario a la fe. Cuando tú ves que se te presenta la tormenta, que se te presenta la dificultad y tú empiezas a tener temor y a creer que no va a suceder, porque mira, algo sí te voy a decir, quieras o no, en algo creemos. Hemos nacido diseñados para creer en algo. Quieras o no, en algo creemos. Cuando se te presenta la tormenta, hay dos cosas que suceden. O crees que la puedes vencer o crees que no la puedes vencer. Y cuando tú crees que es difícil, crees que es imposible, lo que tú crees es lo que va a suceder en tu vida. Porque es como un magnet, es como un imán. Atraes lo que crees. Y Jesús le dice, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al Padre. Dice, desde que era niño, le contestó, muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, dice, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Mira cómo Jesús le respondió a este hombre. Él dice, si puedes hacer algo, muchas veces nosotros venimos a Jesús, Señor, si tú quieres, provee el dinero, Señor. Si es tu voluntad, Señor, si tú me quieres ayudar con esta, quítame esta enfermedad. Permite que ese negocio suceda. Permite que la iglesia se llene. Y mira cómo Jesús le respondió. Si creo, lee entre líneas el tono de Jesús. Si creo, exclamó de inmediato. Jesús le respondió, ¿cómo que si puedo? Porque él le dice, si puedes hacer algo. Y Jesús le respondió, ¿cómo que si puedo? Y luego le dice estas palabras más importantes, que son la palabra clave de nuestro mensaje hoy. Para el que cree, todo le es posible. Voy a repetir un momento. El Padre le dice, si puedes hacer algo. ¿Cuántas veces le he dicho a Jesús, Señor, si tú puedes, si tú quieres, si es tu voluntad? La voluntad de Dios es bendecirte. La voluntad de Dios es que sus hijos tengan en abundancia. La voluntad de Dios es que no te falte nada. La voluntad de Dios es que tú andes en salud, es que andes en riqueza y no en miseria. Muchas veces oramos, pero oramos mal. Si es tu voluntad, Señor, sáname. Si tú quieres, Señor, y está dentro, si tú puedes, provéeme ese dinero. Por supuesto que es la voluntad de Dios que estés sano. Por supuesto que es la voluntad de Dios que estés en riqueza. No dice en su palabra en Deuteronomio 28, si tú sigues estas instrucciones, todas las bendiciones del cielo caerán en tus manos. Pero si no la sigues, entonces viene la maldición, viene la pobreza, viene la miseria, viene la enfermedad. Entonces Jesús, el énfasis de Jesús en esta escritura es el creer. Muchos estamos en la iglesia, muchos venimos todos los domingos, todos los martes, todos los miércoles. Muchos traemos la Biblia bajo el brazo, muchos no la sabemos de memoria, pero no creemos. Cuando se presenta la dificultad, cuando se presenta la escasez, no creemos en la palabra que por años hemos estado escuchando, hemos estado ministrando. ¿Sabes? Así como Jesús le pregunta, ¿cuánto tiempo pasa que este muchacho está así? Desde que era niño. Muchos de nosotros, desde que somos niños, estamos en la iglesia, pero cuando se presenta la dificultad, no creemos. Y vemos que Dios hace un milagro por su misericordia y hace otro milagro, y hemos visto milagros no solo en nuestras vidas, en la vida de nuestros padres, en la vida de otras personas, pero cuando hay una tormenta, entonces, cuando hay una dificultad, nos cuesta creer. Y Jesús dice, ¿hasta cuándo?
Y el padre le dice, si puedes hacer algo, dice que si puedo, claro que puedo. Todo lo puedo, diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el padre gritó, sí, creo. Exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi falta de fe. El hombre reconoció que no tenía fe, que no tenía suficiente fe. Y al ver Jesús que la gente y la multitud se golpeaba, reprendió al espíritu maligno. El espíritu sordo y mudo, dijo Jesús, espíritu sordo y mudo, te mando a que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido, sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. O sea, es que, hermano, así muchas veces actuamos nosotros, como la gente que estaba ahí alrededor de Jesús. Jesús le dice, el espíritu sale, el cuerpo empieza a saltar como un pececito cuando cae fuera del agua y el hombre queda ahí echando espumarajo. Y la gente, en vez de decir gloria a Dios, dice, ya se murió. Se fue. Aquí fue, se dijo. Se llamaba, como dice mi esposa, se llamaba. Y la gente empezó, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, por supuesto, porque tenían pena. Hey, Jesús, acércate un poquito más aquí. Mira, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? ¿Por qué? Y Jesús le dice, y ahí vamos a terminar, esta clase de demonio solo puede ser expulsada a fuerza de oración y ayuno. A fuerza de oración. Diga conmigo, a fuerza de oración y ayuno. El Señor quiere que tú te lleves dos cosas hoy. Uno, no importa lo que esté sucediendo en tu vida, diga conmigo, tan solo cree. Voy a repetirlo, dígalo, tan solo cree. No importa si las olas son altas y están a punto de hundir el barco, tan solo cree. Jesús se apareció a sus discípulos en el mar una noche y ellos estaban pescando a mar profundo y ven algo ahí flotando en el agua. ¿Y qué es eso? Un fantasma. Que empiezan a asustarse. Y Pedro dice, bueno, creo que es Jesús, creo que es el maestro. Y le llama, maestro, ¿eres tú? Si eres tú, dime que vaya y yo iré. Y Jesús le dice, vente pues. Una prueba de fe, ¿verdad? Y Pedro sale del barco con el impulso que tenía, porque así actuamos. Dios me dijo que sí podía hacerlo y brincamos. Pedro caminando sobre las aguas. Y cuando va caminando sobre las aguas, tuvo miedo. Se dio cuenta de que estaba caminando sobre las aguas. Cuando Pedro tomó la decisión de caminar sobre las aguas, no estaba en su sano juicio. Porque nadie en su sano juicio se va a tirar en el mar, en el medio del mar, a caminar por las aguas, a perseguir una imagen que está allá que puede ser un fantasma. No estaba, Pedro estaba siendo guiado por el Espíritu para ser llevado, escuche conmigo, al próximo nivel en su vida. Pedro no tenía ni idea de lo que iba a hacer después, que iba a ser uno de esos discípulos de Jesús sobre el cual iba él a construir su iglesia. Pero la prueba de la fe fue llevando a Pedro cada día a fortalecerse más. Y más pruebas vinieron. Y las pruebas cada vez son más fuertes. Pero Jesús te dice, si tan solo crees, podrás ver la gloria de Dios. Pero en el momento que Pedro camina por el agua, se da cuenta en su sano juicio que estoy haciendo, what am I doing? Y se empieza a ahogar. Y empieza a gritar, Jesús, sálvame. Sálvame. ¿Cuántas veces nosotros no decimos, este es mi año que el Señor me ha dado? Y Dios te ha dado una palabra y tú dices, voy a caminar en fe, mi negocio se va a levantar, mi casa se va a levantar. Y cuando sales y empiezas, entonces tienes miedo. Y empiezas a temblar las piernas y dices, no creo que lo voy a lograr. Y cuando se levanta un poquito de tormenta y tempestad, empiezas a tener temor y no crees. El Señor quiere que te lleves hoy, tan solo
crees. Tan solo cree y verás la gloria de Dios. Amén. Mi segundo punto lo vamos a discutir la semana que viene y vamos a indagar un poco en esto, porque la fe es mucho más que el solo creer, pero el creer es el primer paso. Si no tienes fe, si no crees en Dios, nada va a suceder. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies en este día y vamos a orar. Padre, perdónanos, Señor, por ser incrédulos. Perdónanos por no creer en ti. Perdónanos, Señor, por dejar que el temor, que el miedo inunde nuestras vidas. A veces creemos y luego cuando estamos caminando contigo, dejamos que el temor nos inunde y dejamos de creer. Perdona nuestra incredulidad, Señor, y hoy clamamos a ti como aquel hombre, aquel padre que estaba desesperado por su hijo y le dice: ayúdame en mi fe. Señor, te pedimos que nos ayudes en nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo en fe y a creer que contigo todas las cosas son posibles. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si es la primera vez que te conectas con nosotros y que vienes aquí en casa, te invito a que hagas esta oración conmigo. Di: Señor Jesús, sé que te he fallado, sé que he pecado contra ti, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón para que entres y mores en él. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Esa oración es la oración más poderosa que puedes hacer. Te doy la bienvenida a la familia de Dios. Te doy la bienvenida a los hijos de Dios. Y te invito a que te mantengas conectado con nosotros todos los domingos a las 12 a través de nuestro canal de YouTube Iglesia Praise. También puedes seguirnos en Facebook y en Instagram como Iglesia Praise. Y si estás aquí en Texas, en Houston, en las áreas cerca de Houston, en Channelview, te invitamos a que te conectes con nosotros a las 12 en la 1100 del DEL, físicamente aquí en casa, para que puedas recibir de las bendiciones que Dios nos está dando. Gracias una vez más. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, ahora es un buen momento para plantar tu semilla y puedes hacerlo a través de la información que está en pantalla. Puedes seguir el número telefónico que está en pantalla, enviar la palabra GIFT y dar tus donaciones en este momento. Gracias una vez más. Bendigo tu vida y declaro incremento en tu vida a través de la semilla que estás plantando. Te espero el próximo domingo.